temperatura en estos momentos son las 12:02. Estamos arrancando nuestro servicio informativo, información y análisis. Y hoy nos acompaña el director de aduanas, el doctor Julio Fernández, para hablar sobre el tema de la reforma aduanera. Don Julio Fernández, ¿cómo está? Hace rato no hablamos, un gusto saludarlo. ¿Qué tal, Juan Pablo? Sí, realmente un placer siempre hablar contigo y gracias por este espacio. Un saludo a vos, a tu audiencia también. A usted por el tiempo que nos concede también en este sentido. Director, ¿cómo está aduanas? Empecemos por ahí. Y estamos en un proceso acelerado de reformas, algunos cambios que son bastante drásticos. Habrán escuchado las noticias recientes de que, por ejemplo, estamos apostando fuertemente a la autonomía tecnológica. Una empresa que trabajó con nosotros o con la aduana durante 28 años, que desarrolló todo el sistema Sofía. Bueno, hemos rescindido contrato con esta empresa y van hasta el 30 de julio y a partir del 1 de agosto aduanas ya, digamos, no tendrá el soporte o el apoyo de una empresa del sector privado que, digamos, que trabajó desde el año 92 hasta la fecha. Entonces, eso implica un fuerte impacto que ahora también está afectando a otras instituciones del Estado como a NNP y DINAC, que van a sumarse seguramente también a las mismas medidas, y nosotros vamos a tener que darle la mano tecnológica correspondiente para que también ellos, digamos, se concentren en obtener también la autonomía tecnológica, pero en este caso con apoyo fuertemente del equipo tecnológico de la Dirección Nacional de Aduanas. Esa es una de las tantas reformas en la que estamos. Hace unos días también ya aprobamos la generalización del uso del precinto electrónico, que es un dispositivo que permite monitorear a los contenedores, a los camiones vía satélite y a través de un centro de monitoreo que vamos a estar también, que ya se está montando en diferentes lugares, tanto en la aduana como en UIC. O sea, hay una serie de medidas, algunas cuestiones normativas también. Estamos terminando también ya la revisión completa de la propuesta de la reforma integral del Código Aduanero. Estamos en el tema del nuevo sistema integral de riesgo, los famosos canales de selectividad rojo, naranja, verde, que digamos ahora lo estamos haciendo de manera mucho más científica con apoyo del Fondo Monetario Internacional. Y bueno, básicamente una cantidad de temas y en medio de esta pandemia, en medio de una batalla muy grande con este tema, no teníamos contagiados hasta hace una semana, ahora empezamos a tener, lamentablemente ya empezamos a tener algunos casos. Estamos entonces cerrando temporalmente algunas oficinas, fumigando y continuando con las medidas de los protocolos sanitarios, pero en medio de la pandemia estamos trabajando mucho para generar, digamos, una reforma, una transformación de la aduana. Director, le pido unos minutos, tenemos que hacer una breve pausa después de esta introducción. A la vuelta del corte seguimos ahondando en más de estos temas que ya me estaba comentando. A la audiencia le pedimos que se queden con nosotros. Enseguida estamos con el director de aduanas, el señor Julio Fernández. Con el Combo Plus de Copaco, contratás el servicio 4G LTE de 30 GB y recibís 90 GB, más una línea IP con saldo de 50.000 guaraníes por mes para llamadas a cualquier operadora. Planes desde 140.000 guaraníes mensuales. Más info sobre los diferentes planes y beneficios de la promo al 0800 11 4000 o desde un celular al 021 238 5027. Copaco, comunicación en todo sentido.
¿Sabés cuántos gigas tiene tu plan o solo sabés cuánto pagás? Con Personal tenés más gigas y llamadas ilimitadas pagando menos. Pásate a Personal con los megaplanes ilimitados con hasta 50% de descuento por 18 meses. Contrata el plan de 8 gigas por 80.000 guaraníes y podés comprar 2 gigas más con el saldo que recibís. Además tenés WhatsApp gratis y 10.000 guaraníes de saldo. Pedí ahora al 0971-100.000 o ingresá a personal.com.py. Quédate conectado con Personal. Ahora sí, estamos de vuelta de la pausa. Pasaron 10 minutos, 30 grados. Va a subir un poco más la temperatura, según nos indica meteorología. Así que tener en cuenta. Estamos con el director de aduanas, don Julio Fernández, que nos estaba comentando sobre el tema de las mejoras. Al preguntarle cómo está aduana en ese sentido. Lo último, director, me repite eso de que por una cuestión de lo que significa la protección y precaución de los funcionarios de aduana, entraron en una suerte de cuarentena preventiva, ¿no? ¿Hay casos? Sí, ¿Podemos mencionar tenemos eso? casos, sí. Tenemos casos en algunos puertos, de dos específicamente, pero como estábamos trabajando por cuadrillas, entonces no se entró, se pudo replantear enseguida. Se cierran, digamos, unas cuantas, o sea, un día se fumiga, entra otra cuadrilla y ahí, digamos, se cumple con los protocolos. Entonces, interrupciones significativas no vamos a tener. Hoy en el puente, por ejemplo, empezó, por lo menos me pidieron una autorización para arrancar después del mediodía. Eso habrá significado seguramente una gran congestión, pero tuvimos un caso positivo de un funcionario que trabaja en el puente, en la aduana del puente de Ciudad del Este. Entonces, bueno, son los primeros casos que estamos teniendo. No teníamos hasta la fecha, conste que tuvimos contacto con casi todos los que ingresan todos los contagiados, digamos, que vinieron del extranjero pasaban por alguna aduana y en algunos casos incluso estuvieron en albergues, pero se fumiga, se toman las precauciones, se toman todo el personal que estuvo en contacto, pasa por los test y bueno, se sigue porque no podemos parar tampoco el comercio exterior, el abastecimiento del país. De hecho, que en ningún momento ninguna aduana importante paró para garantizar el abastecimiento de la República. Con todos los protocolos, con apoyo del Ministerio de Salud, digamos, se está trabajando y bueno, estamos trabajando en cuadrillas para evitar que haya interrupciones en los trabajos. Director, una de las cuestiones también en eso último que estaba mencionando, para darle seguridad a la gente que nos está viendo, el tema del trabajo de cuadrilla es un tema ya preestablecido hace un tiempo. Eso va a significar de que va a ser el protocolo a mantener para eso que mencionaba, de que no exista un corte en el suministro de los productos que llegan al país, ¿no? Asimismo, sí, la verdad es que desde un principio, desde el momento en que incluso se generó mucha psicosis y países vecinos, incluso países, digamos, aduanas de países desarrollados, tuvieron, digamos, dificultades, nosotros tomamos todas las precauciones para garantizar el abastecimiento del país, considerando que obviamente tenemos alguna dependencia importante, por ejemplo, combustible, no producimos, el combustible tenía que estar llegando siempre, alimentos también, algunos productos alimenticios que no se producen en el país. De hecho, en ningún momento se frenó a pesar del cierre de frontera, pero ese cierre es más bien un cierre al flujo migratorio, pero no de mercaderías. Caso puntual de Brasil, ¿cómo está eso? ¿Se tiene que redoblar los niveles de seguridad con Brasil, director? Y ahí estamos en un conflicto muy fuerte. Por un lado, hay una presión entendible de los ciudadanos paraguayos que viven en la frontera, que anhelan que se reinicien, digamos, los trabajos. Sin embargo, está el tema sanitario. Y entonces buscamos el equilibrio siempre. Por dar un ejemplo, en el puente donde hay un flujo muy grande, habilitamos camiones de mayor porte
y le pedimos a los pequeños microcomerciantes o comerciantes que se junten y que juntos traigan en un solo camión, por ejemplo, productos vinculados con digamos, productos hortícolas. Y entonces eso ayuda por un lado a que se formalicen, porque al unirse todos pueden registrarse y pagar sus tributos, que son bajos en materia de lo que son productos intrazona. No obstante, igual hay altísima presión para habilitar todo tipo de tamaño, furgonetas, pequeños vehículos, pero eso va a significar una congestión muy grande. Hace poquito habilitamos vehículos de mediano porte, pero le dimos un tope de 30 vehículos por día para que no, porque son 300, 400 más o menos de ese tamaño, y digamos, la congestión ahí puede generar todavía mayores problemas sanitarios. Entonces, tratamos de encontrar el equilibrio entre lo que es lo económico y, digamos, la salud pública. Director, hablemos un poco también de eso que inicialmente lleva el título de nuestra entrevista de hoy sobre el tema de la reforma tributaria. ¿En qué estado está eso? Y tenemos una cantidad de frentes, pues, o sea, el tema de la reforma del Código Aduanero está en un proceso ya prácticamente avanzado. El tema de la autonomía tecnológica, es decir, que la aduana toma el control de su sistema tecnológico denominado Sofía, pero que va a tener otro nombre en el futuro cercano, digamos. El hecho de tomar el control de eso implicó incluso implica una cantidad de ahorros de recursos y de apoyo también a otras instituciones públicas. Hay, digamos, cambios en materia de operaciones. Por ejemplo, yo te mencionaba el tema de los precintos electrónicos, que al principio estábamos probando, pero ahora ya aprobamos la generalización. Todos los vehículos digamos, todos los camiones o los contenedores que vienen, digamos, en concepto de importación, van a tener un precinto electrónico, es decir, se les va a seguir, se les va a monitorear vía satélite. Y nosotros tenemos dos centros de monitoreo, un centro de monitoreo en aduana y otro centro de monitoreo que hemos apoyado y para que tenga también el ministro Fuster, el ministro anticontrabando, para desmonopolizar el control. De lo contrario, pueden prestarse también a digamos, situaciones poco transparentes. Uno se autocontrola. Es importante que otro le controle, que nos controle otra institución. Entonces, tenemos una cantidad de trabajo vinculado con los planes estratégicos. Tenemos un nuevo sistema de riesgo que ahora está operando en un 20%, y eso gradualmente va a ir reemplazando al sistema de riesgo anterior. ¿A qué me refiero? Los canales de selectividad que te categorizan en rojo, amarillo o verde, tienen ciertos principios para determinar si una mercadería va a tener un canal rojo, es decir, si se va a revisar exhaustivamente de manera física y también documental, o si va a ser solo documental, que sería el canal amarillo, o si va a tener vía libre, que es canal verde. Para construir un sistema de riesgo, obviamente tenemos que analizar a los 7,000 y pico de importadores de Paraguay y evaluar el perfil de cada uno de ellos y vincular con sus operaciones, con sus despachantes, con la mercadería que viene, el origen de la mercadería, el comportamiento que tuvieron en el pasado, su sistema contable, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos una batería de indicadores que nos permiten determinar si tal importador o tal importación va a tener un canal verde, rojo o naranja. Y de manera bien científica lo estamos trabajando con el Fondo Monetario Internacional. Nos estamos nutriendo también de datos del Ministerio de Hacienda para ver el comportamiento tributario de este tipo de empresas. Puede que sea una empresa de maletín, por ejemplo, hace una semana nomás que se estableció y está trayendo 500 contenedores, o puede ser una empresa que declara que factura $200 millones, pero gana $100,000. Entonces, llama la atención ese tipo de cosas. Entonces, una cantidad de indicadores que estamos construyendo para darle mucha más seriedad digamos, al trabajo que estamos haciendo. Pero por otro lado, también el primer video que hemos grabado en esta serie de análisis de la reforma apunta a una reforma normativa y tiene que ver con un cambio que impulsamos desde la aduana, para un cambio de un decreto que le permite al fisco paraguayo precautelar cerca de $100 millones. Es el primer video que hemos lanzado, que estamos ahora a punto de lanzar. Lanzamos el tráiler, pero ahora vamos a mostrar el completo. Recordarás, Juan Pablo, que tuvimos se mediatizó bastante el tema de la introducción de vehículos flex como si fueran nasteros. Correcto. Bueno, resulta que si uno mira el histórico de los decretos,
del 2008 al 2019, 4 decretos reglamentaron, digamos, la importación de vehículos flex. El primer decreto sale en abril del 2008 y sale mal ese decreto, es decir, sale un decreto que permite la vulnerabilidad y al ser muy ambiguo, dice que vehículos flex son aquellos que funcionan con alcohol o nafta o una combinación de ambos en cualquier proporción. Esa frase, cualquier proporción, fue utilizada por empresas para introducir vehículos nafteros como si fueran flex. Si la norma te dice cualquier proporción, es cualquier proporción. Y como las naftas en Paraguay tienen la nafta aditiva, la nafta super y la nafta común tienen 25% de alcohol como mínimo, entonces, en definitiva, ese decreto estaba diciendo que no existían vehículos nafteros, todos eran flex. Por supuesto que una gran cantidad de empresas no se prestó a utilizar esa laguna legal. Y entonces, pero sí algunas. Un mes después de que surgió ese decreto, en abril de 2008, en mayo de 2008 se corrige y se agrega una frase que dice lo siguiente: son vehículos, no se consideran vehículos flex aquellos que tienen tolerancia a que sean menos de 85% de alcohol. Esos serán vehículos nafteros. Eso aclara la segunda norma, el segundo decreto, en mayo de 2008. Pero increíblemente en diciembre del 2009 se tacha esa parte, ese párrafo completo y se vuelve a la vulnerabilidad. Y del 2009 al 2019, pasaron 10 años, ahí una cantidad de empresas introdujeron vehículos nafteros como si fueran flex. Entonces surgió una demanda dentro de la aduana de funcionarios para sancionar a la empresa que introdujo, que aplicó, digamos, que se aprovechó esa laguna. Ahí, ¿qué pasaba? Si nosotros le condenábamos en la corte o en el Tribunal de Cuentas por la norma, hubiéramos perdido la batalla jurídica por el decreto. Y si le hubiéramos sobreseído por el decreto, tendríamos el mismo impacto. Si en la corte le daban, digamos, de declarar inocente, ¿qué pasaba? La CADAN completa, yo lo corroboré, hablé con varios integrantes, varios representantes, la CADAN completa iba a reclamar el pago indebido de impuestos al sobreseerle a la empresa. Si la justicia le declara inocente, la CADAN dice, bueno, yo pagué mal, así que necesito que me devuelvan. Y la totalidad en un año alcanzaba $100 millones. Ese fue el riesgo de un decreto mal hecho en el 2009. Si lo hubiéramos declarado, si lo hubiéramos sobreseído por la norma, lo mismo hubiera pasado. La CADAN o los integrantes de la CADAN hubieran reclamado la devolución de $100 millones. De hecho, he consultado con dueños o representantes de marca y me decían, sí, teníamos todo calculado. Si le condenábamos y salía libre en la corte o en el Tribunal de Cuentas, reclamaban. Y si le sobreseíamos también, con el agravante de que si le condenábamos nosotros y salían digamos, libres, tendríamos que pagar también las costas. Entonces, ¿qué es lo que hicimos nosotros? Estábamos en una disyuntiva muy complicada. Condenando perdíamos $100 millones, sobreseyendo perdíamos $100 millones. Entonces, la única salida que encontramos fue hacerle un peritaje a los vehículos. El peritaje, obviamente, estos vehículos funcionan, le carga flex, funcionan un tiempito seguramente, después seguramente pueden empezar a tener problemas. Pero le sobreseímos por el peritaje que se hizo con INTN, con una cantidad de técnicos. Y entonces, al sobreseerle por el peritaje, no hubo posibilidad de que, o sea, no tuvieron posibilidad de reclamar los demás integrantes. ¿Y por qué yo ahora puedo decirte esto, Juan Pablo? Porque pasó un año. Y de acuerdo al código, el artículo 283 creo que dice que estas empresas tenían tiempo de reclamar un impuesto mal pagado durante un año. Ya pasó el año. Fue en junio del año pasado se firmó el decreto. ¿Qué decreto le pedimos al presidente que firme? Le pedimos que firme un decreto que decía lo siguiente: son vehículos flex, aquellos que fueron diseñados para funcionar adecuadamente con E85 o E100 y cualquier tolerancia por debajo de este porcentaje de alcohol no es considerado flex. Y además se le exigía, a los efectos de la importación, se le exigía
el certificado del fabricante de que son vehículos que fueron diseñados para funcionar con E85 y E100. Lamentablemente, aún con ese decreto contundente, igual algunos cometieron errores, entonces ahora sí podemos multar, ajustar, contraliquidar. Director, le pido un minuto, tenemos que hacer una última pausa y a la vuelta vamos a hacer un redondeo de esto porque hay varias preguntas que quiero hacerle sobre eso último que me planteaba, ¿no? El gran yaboray legislativo, como decimos en paraguayo, que nos lleva justamente a esta situación y si hay posibilidad de arreglo. A la vuelta de la pausa seguimos con el director de aduanas, el señor Julio Fernández. Quiero aprovechar estos últimos minutos para justamente hacer hincapié en eso que me planteaba, que era lo de esta situación de los decretos a veces mal hechos, ¿no? Y hemos tenido al comienzo de la pandemia también esta situación. Y mi pregunta en realidad va más que nada, director, ante esta última situación que se dieron también con la compra de los productos que vinieron de China, el mal estado que se rechazó y que ahora se le dio una sanción de 30 meses nada más. Esto definitivamente es por la situación del marco jurídico legal que tenemos, ¿no? Porque le preguntaba al director Pablo Seitz de Contrataciones Públicas la semana pasada y él me decía, nosotros podemos llegar hasta ahí. El tema del recupero de los 14 millones de dólares del adelanto ya no nos corresponde a nosotros por ley, eso le corresponde a la Procuraduría del Estado. Están en cierta manera maniatadas algunas instituciones para poder bajar con todo el peso de algunas sanciones fuertes, director Julio. Sí, realmente por eso que estamos apuntando también a un nuevo código aduanero, ¿verdad? Que nos dé más flexibilidad y más fuerza también. Y de hecho, nosotros a este caso de los insumos médicos digamos que vinieron de la India, también le abrimos una auditoría, hay una ficha de investigación que continúa, se están revisando las facturas en un trabajo conjunto con la Subsecretaría de Tributación. Entonces, definitivamente hay digamos, restricciones. Yo te quiero comentar un tema, solíamos hablar de los sumariados, nosotros sumaríamos a 72 funcionarios, todos salieron sobreseídos, ya fuera el ámbito de la aduana. Entonces, realmente hay que trabajar mucho en el tema jurídico, en el tema legislativo, en el tema de la reglamentación. Nosotros creemos que ahora con la reforma del Código Aduanero va a ser un código mucho más moderno, mucho más también objetivo y va a corregir una serie de falencias, pero es cierto, muchas veces los decretos mal redactados generan, fíjate el caso que te mencioné, el del 2009, creo que es 3667 el decreto, firmado el 17 de noviembre, diciembre del 2009, duró 10 años y durante 10 años generó una altísima vulnerabilidad, digamos, al fisco y nos ató de pies y manos porque definitivamente permitía, o con la ambigüedad permitía la introducción de vehículos nasteros como si fueran flex y legalmente podían ser considerados flex, aunque técnicamente sabíamos que no. Entonces hay cuestiones que tenemos que revisar en todo el ámbito jurídico y que pueden ayudarnos realmente a ser mucho más eficientes. Ahora sí, director, le agradezco mucho su tiempo. Esperemos tener otro momento para poder dialogar más sobre esto y, por supuesto, hasta una próxima. Gracias, Juan Pablo, con mucho gusto.
Nosotros nos despedimos, agradecemos a nuestra audiencia que es con nosotros. Ya se llega más de la carga informativa aquí en el canal 5 días. Como siempre, buenos días y buena suerte.